¿Cómo están? Bueno, quería enviarles un sencillo video, nada producido, mucho más próximo, que también es parte del concepto de sexualidad que podemos y debemos empezar a cuestionar entre nosotros, ¿no? Esas producciones que armamos para cuando nos encontramos con esa persona que estuvimos esperando durante tanto tiempo, que nos emperifollamos, nos pintamos, y después las sexualidades de todos los días. Bueno, la sexualidad de todos los días es un poco esto que quería compartir con ustedes a partir de las primeras respuestas que me enviaron durante toda la semana y que agradezco profundamente, que me han conmovido mucho. Y quería, bueno, ofrecerles algunas posibles reflexiones en torno a las respuestas que me dieron. Verán que las actividades que les compartí, en principio creo necesario aclarar que no son actividades que tengan que realizar como una obligación más, que tengan que entregar en fecha. Pueden hacer una síntesis, pueden hacer una devolución, pueden elegir alguna de estas actividades por sobre otras, pueden ahora dar algunas respuestas y en otro momento otras. Es decir, las actividades son disparadores para que piensen en procesos, no para que las respondan desde lo que ya tenemos, obligaciones. Entonces, dicho esto, como vieron, tanto los textos, los videos como las actividades en sí mismas son actividades que nos llevan a pensar muchas y otras cosas, ¿no? Viniendo de un tema que creíamos tan pequeño, sexualidad y discapacidad, que bueno, con 10 mitos lo arreglábamos, bueno, se nos va complejizando para ese día, ¿no? Con este material que vamos compartiendo. Entonces, la primera actividad que yo les proponía era este juego de las 4 esquinas, y muchos de ustedes decían, y con razón, y que bueno que sea así, que las 4 esquinas, las 4 respuestas no les alcanzaban. Claro, ¿cómo nos va a alcanzar? Sí, no se puede, no se puede, muchas veces, pocas veces. Bueno, esto es lo que en general les pasa a muchas personas con discapacidad. Se les dan a veces ninguna opción, y cuando se dan son opciones preformadas o prediseñadas para su bien, para su cuidado, en nombre de que no sufran, que no corran peligro, y tienen que optar entre esas 4 esquinas, ¿sí? Vida independiente o vida independencia, escuela especial o escuela pública, normal, anormal. Bueno, tenemos estos binarismos que en sexualidad conocemos y que a la vez en sexualidad nos lo cuestionamos. En discapacidad, mucho de lo que cuestionamos por fuera aquí está naturalizado. Entonces, muchas de las preguntas que yo les hacía, empezando por la de las personas con discapacidad tienen sexualidad, allí mismo tenemos una no pregunta. No es posible seguir preguntándonos en los tiempos actuales si las personas con discapacidad tienen sexualidad. Es como preguntarnos si son humanos. Es como preguntarnos si esta es una rotunda afirmación para todos. ¿Por qué, si partimos de una rotunda afirmación? De hecho, no he ido a ningún sitio en el que, ni he hecho ningún curso virtual en el que las personas me digan no tienen sexualidad. Lo que más me cuestiona es precisamente eso. ¿Por qué, si todos estamos de acuerdo, suponiendo que nuestro acuerdo es justamente lo que los haga sexuales, por qué, si todos estamos de acuerdo, por qué este acuerdo de si tienen sexualidad no se traduce en prácticas? Tal vez porque la pregunta no es la más apropiada, es decir, las personas no tienen sexualidad, lo hemos dicho, son sexuales, somos sexuales, y la condición de discapacidad no tendría que poner en juicio o en prejuicio el concepto de si son más o menos sexuales que nosotros. Otra división, ellos, nosotros, y en este ellos y nosotros también pensamos que algunas personas con discapacidad son seres pasivos, que pacientes, ¿no? La etimología del concepto de pacientes, pasivos, está aquí muy arraigada la sexualidad, que no desean sexualmente, sino que tienen necesidades. Algunos dotados como capaces e independientes tenemos deseos sexuales, y otros, pacientes, pasivos, incapaces, dependientes, tienen necesidades de descargar los impulsos, necesidades necesidades, ¿no? Sabemos lo que son las necesidades, las hormonas que no pueden dominar.
Lo que yo me pregunto es cómo, si partimos de esta afirmación de tienen sexualidad, sí, no cabe ninguna duda, y hasta decimos una palabra que interpela mucho, por lo menos a mí me sigue interpelando. En muchos encuentros que realizo, muchas personas dicen, obvio que tienen sexualidad. Bueno, no es obvio. A los hechos nos podemos remitir. No es obvio que las personas con discapacidad tienen sexualidad, porque si fuera tan obvio, bueno, lo haríamos efectivo. El obvio sexual no existe. La sexualidad hay que dotarla de palabras, hay que decir, hay que poder expresar qué quiero, qué no quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero, pero ¿quiénes de nosotros hemos sido educados para decir lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que desearíamos? En este sentido, lo que más me interpela del ejercicio es cómo a partir de esa afirmación tan contundente, sí, todos tienen sexualidad, después esa afirmación va perdiendo potencia. Va perdiendo potencia a medida que decimos, pero todas las personas con discapacidad, incluso las personas con discapacidades físicas severas o con discapacidades intelectuales severas, no solamente si tienen sexualidad, sino como decíamos, pueden decidir sobre sus propias vidas sexuales. Y entonces ahí decimos, bueno, no, en realidad, si pueden decidir, y no sé, claro, y dependerá del grado o tipo de discapacidad. Bueno, esto sepamos que no es así, no solamente por hecho, sino por derecho. Todas las personas, por el hecho de ser personas y sexuadas, tienen el derecho a decidir sobre sus propias vidas. Aún a riesgo de saber que esa decisión puede no ser la mejor. Pero tienen derecho a decidir y además tienen el derecho, en este caso, a contar con los apoyos necesarios. El problema no es que las personas con discapacidad no pueden hacer cosas de manera independiente, solas, como decimos. El problema es que no tienen los apoyos necesarios para hacerlo. Y por apoyos digo información, y por apoyos digo contención, y por apoyos digo accesibilidad. Si las familias son el obstáculo, bueno, no podemos seguir pensando en las familias como un obstáculo, porque luego nos quejamos de que los obstáculos no vienen en las reuniones de familias, por ejemplo. Tampoco podemos seguir pensando en que la sexualidad se relaciona linealmente con la inteligencia, con el cociente intelectual. Es decir, pensamos que hay una edad, hay una forma de manifestarse sexualmente de algunas personas con discapacidad que está asociado sí, solo sí a la discapacidad. Esto no es en gran medida así, o por lo menos no es un razonamiento que podamos hacer tan linealmente. Muchas personas con discapacidad aprenden a ser discapacitadas porque les hemos enseñado a cumplir ese rol. A ser discapacitado también se aprende y también se enseña a cumplir con qué se espera de una persona con discapacidad. De una persona con discapacidad intelectual moderada, por ejemplo, se espera que sea como niños, que se comporte sexualmente de una manera irrefrenable, y entonces ahí vienen nuestras fundamentaciones. En discapacidad intelectual, por ejemplo, tenemos un concepto que nos sigue haciendo mucho daño, y que los filósofos ya lo explicaron de otras maneras, pero en pedagogía especial o pedagogía diferencial que nos enseñaban, nos decían que existía un concepto que se llama heterocronía del desarrollo, es decir, que las personas tenían una edad mental por un lado y por otro lado una edad cronológica. ¿Y eso cómo se tradujo en nuestras prácticas antipedagógicas? Se tradujo en la pregunta, por ejemplo, de ¿cómo lo trato? ¿Como un niño de 4 o como un adulto o un joven de 20? La pregunta se las podría extender a ustedes. ¿Cómo lo trato? Vieron que una de las frases que les compartí es no hay otros, a la pregunta de cómo debemos tratar a los otros. En principio, las personas con discapacidad no necesitan ser tratadas, terapizadas permanentemente, necesitan un acompañamiento de equidad en el que no sigamos diferenciándolas
por cociente y que pensando que la inteligencia es una cosa y el cuerpo es otra, porque eso se traduce en nuestras prácticas. Un ejemplo concreto es ver a personas adultas haciendo actividades manuales en el cuaderno o trabajando con láminas o con dibujitos que no se condicen con su edad cronológica. No podemos pensar a las personas de manera fragmentada entre cuerpo e inteligencia. La educación sexual integral que debemos brindar, que estamos responsabilizados a brindar, habla de pensar de manera integral, íntegra y digna a todas las personas y no evaluarlas solamente en función de su inteligencia. De eso hablaremos más adelante también, de cómo la inteligencia hemos creído que era una condición imprescindible para ser sexual, ¿no? Hay teorías que hablan de la inteligencia sexual, de cuán asertivos, de cuán inteligentes tenemos que ser para comprender el sexo, que hemos comprendido los que tenemos un cociente intelectual mediano de sexualidad que las personas con discapacidad no comprendan. Entonces, todos estos cuestionamientos son los que les digo entonces que debemos empezar a hacernos. Por último teníamos allí aquello de la ESI adaptada. Fíjense cómo el concepto tanto de sexualidad, de afectividad, de erótica, cobran de adaptación, cobran otro sentido cuando se unen con el concepto de discapacidad. ¿Qué es si no es adaptada? ¿Qué consideramos por adaptación? Bajar los contenidos, seleccionarlos, hacer una planificación para alumnos que son, los míos son más bajitos, y ahí aparece un concepto de lo que Brigitte Vasallo llama el capitalismo emocional, ¿no? Mis alumnos, mis pacientes, mis chicos, no son nuestros en principio. Este concepto de posesión de nuestros alumnos, de nuestros pacientes, no solamente da idea de un concepto de autoridad, de saber, de poder, sino que también da cuenta de algo que es muy importante saber, que el concepto de discapacidad es un concepto neoliberal de los cuerpos, en los que hay cuerpos que se consideran productivos y hay cuerpos que se consideran improductivos, que son un gasto o que aportan a la sociedad. Y en general las personas con discapacidad están atravesadas por ese concepto capitalista, capacitista, patriarcal, que dice que no tienen nada para aportar, por lo menos nada bueno, y que en general son un gasto. Fíjense cómo ese concepto neoliberal también lo aplicamos nosotros en gran medida en nuestras pedagogías, en nuestras terapias. Pensamos que son cuerpos que producen poco, lento, mal, de manera desarmoniosa, que no cumplen con nuestros objetivos, que no llegan a rendir todo lo que podrían. Y ese concepto de rendimiento también es un concepto que se traslada al concepto de sexualidad. ¿Quién es más sexual? El que tiene más. ¿Cuántas relaciones por semana? ¿Cuántas veces lo haces? Decimos. ¿Cuántas veces tenés sexo? ¿No? Y entonces ahí aparecen esas construcciones de ¿qué es lo sexual? ¿No? Eso es sexual, esa conducta es sexual, decimos. ¿Qué conducta no es sexual? ¿Qué forma? Inclusive ¿qué forma de no hacer nada no es sexual? Todas las formas son sexuales, pero sin embargo seguimos asociando el concepto de lo sexual como una máxima a alcanzar a aquello que hacemos. Entonces es más sexual el que hace más, como también parecería que es más maestro, más maestra o más profesional de la salud el que hace más, el que produce más. Y caemos muchas veces en nuestra propia trampa también, de la mano de mucho de lo que les proponía que revisáramos. ¿Se acuerdan de este video de los 5 mitos en sexualidad y discapacidad? ¿Por qué? Porque todas las personas en la Argentina o en cualquier parte del mundo, hoy o hace 3 décadas, seguimos representando más o menos a las personas con discapacidad de la misma manera. ¿Por qué, inclusive trabajando con ellas, no nos cuestionamos determinadas cosas? ¿Por qué hemos aprendido
una forma y enseñado una forma de ser discapacitado más o menos universal. Esto es lo que se conoce como la universalización de la discriminación por condición de discapacidad. Este es el concepto del por qué estudiar, o la fundamentación de por qué estudiar la antropología y la sociología, es decir, los orígenes de cómo comenzamos a construir, por un lado, discapacitados y cómo hemos, como sociedades, necesitado diferenciarnos de esos discapacitados. Sin embargo, sepamos que esta construcción de ellos y nosotros es una construcción que nos valida como normales. Es decir, que como sociedades necesitamos seguir produciendo discapacitados, primero porque nos dan plusvalías. No es verdad que las personas con discapacidad no aportan nada a la sociedad. Puede ser la industria de la discapacidad, mencionada así, porque creo que lo es una de las industrias que más dinero dan a los estados. Pensemos, por ejemplo, qué sería de las vidas de las personas con discapacidad si en lugar de tener tercerizados todos los servicios que se supone se les ofrecen, en otras instancias se llaman derechos o beneficios, si ese dinero que el Estado invierte en las personas con discapacidad, ¿qué pasaría si se les diera a ellas directamente? Que no hubiese de por medio ni terapias, ni obras sociales, ni vida en dependencia, ni centros de día, ni acompañantes terapéuticos, es decir, la figura del asistente personal que verán durante el curso viene a decir eso. ¿Qué pasa si yo elijo mi propio asistente personal? Y no solo mi propio asistente personal, sino que elijo además mi asistente sexual. Bueno, si los discapacitados dejan de ser discapacitados y ponen en entredicho o cuestionan de una u otra manera nuestra capacidad y además nuestro quehacer profesional, ¿yo para qué estoy? Yo me voy a tener que empezar a preguntar si lo que yo hago va a servir. Bueno, estas épocas que estamos pasando ahora, por ejemplo, nos tienen que invitar a eso. ¿Y yo a qué normalidad quiero volver? Suponiendo que haya existido, que validemos que lo hemos hecho, hemos validado un concepto de normalidad, ¿a qué normalidad vamos a volver después de esto? ¿Qué roles van a cumplir las personas con discapacidad históricamente confinadas cuando salgan a la calle? ¿Por qué hoy hay personas con discapacidad que se dicen sentirse mejores con el confinamiento social? Porque saben que salir a la calle les impone unos procesos o estar expuestos a miradas, a procesos de aceptación, a integrarse aún a la fuerza, a luchar para subir al colectivo, bajar por el ascensor, caminar por unas calles que con un bastón no pueden hacerlo o con una silla de ruedas ante una escalera no pueden acceder. Entonces, estas son las sexualidades que deben interpelarnos no solamente en nuestro rol profesional, sino en nuestras propias sexualidades. Cuando yo les decía, por ejemplo, qué recursos van a utilizar, luego les compartiré otro video en el que les explico un poco, bueno, para qué sirve cada uno de los recursos, pero cuando yo creo que hay recursos que tienen que ver con la sexualidad y hay recursos que no, cuando yo creo que un cucharón no es nada sexual, no tiene nada que ver, cuando yo creo que un libro de política no es sexualidad, cuando creo que los varones hacen unas cosas y las mujeres otras, cuando pienso, por ejemplo, también que un escarpín rosa no tiene nada para enseñar, o que un cuento clásico tampoco voy a utilizarlo en mis clases, creo desde mi perspectiva, y eso es importante también en sexualidad, saber que siempre hay que decir yo creo, yo opino, cuando son opiniones personales y no que hacen mención al marco de derechos, que no admite opinión. Es importante saber que los recursos hay que traerlos para problematizarlos, para no dar respuestas cerradas, para no dar respuestas acabadas,
para traer un escarpín, una pelota, y no para trabajar lo que ya se trabajó como roles de género, es decir, a los varones la pelota y a las nenas el escarpín rosa, sino justamente para todo lo contrario, utilizar esos recursos para cuestionar lo establecido. Sepamos que los recursos nos esperan, los tenemos mucho más cerca de lo que creemos, y que ese principal recurso somos nosotros mismos, son nuestros cuerpos, son los cuerpos de las personas con las que trabajamos, puestos no a disposición de nosotros y de nuestro supuesto rol pedagógico o profesional, sino en disponibilidad para que haya un encuentro, otro tipo de encuentro, un encuentro que, como habrán visto en las búsquedas que hacían en las redes, hay muy poco y muy escasa perspectiva en sexualidad y diversidad funcional. Y créanme que las hay, y ya habrán visto en los materiales que así es. Por eso también trabajo, y para terminar, trabajo mucho con las imágenes, porque me interesa cuestionar, por ejemplo, la capacidad de ver. El ver, es decir, el tener el sentido de la vista y agudizado, sin disminuciones, no nos hace más sexuales ni con más posibilidades de ver más cosas. Creo que a veces todo lo contrario. La mayoría de nosotros tenemos una mirada muy enseñada, muy aprendida, muy estandarizada. Cuando les mostraba las imágenes sobre todo vamos a trabajar con la primera, que es la de la mujer en silla de ruedas, en un campo. Ustedes saben que esa imagen fue una imagen que ganó un concurso de fotografía en España, que bueno, que es una imagen bastante inspiracional, ¿no? O sea, hicieron el primer material, van a ver que habló mucho del porno inspiracional. Pero que a la vez fue una imagen muy cuestionada por gran parte del colectivo de personas con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque es una imagen que, lejos de aportar, resta. Es una imagen que aporta solamente a la imagen conmovedora y sensiblera, no sensible, de las personas con discapacidad. Una mujer que nos está dando el mensaje de estar en soledad, en angustia, en un lugar que con una silla de ruedas no puede trasladarse, en un campo, sola, frente a un espejo, viendo una imagen corporal que no se condice con la propia. Pensando en que, por ejemplo, las respuestas que tengo ante estas instancias son, es un deseo. ¿Qué ves? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué ves objetivamente, y lo más objetivamente posible? Veo un deseo, veo un anhelo. ¿Dónde se ve el anhelo? ¿Dónde está concretamente el anhelo? Fíjense cómo nuestra mirada, cuando vemos la pareja en la cama, en la que, bueno, esta pareja, el varón tiene síndrome de Down, y sabemos y lo reconocemos por la aportación de rostro que lleva, muchas personas dicen que ven ternura, amor. ¿Y dónde lo ves? ¿Dónde está el amor? En la mirada. Fíjense qué importante, ¿no? Qué importante trasladar esto que vemos o lo que creemos ver a nuestras prácticas cotidianas. ¿Cuánto de lo que nosotros creemos ver en nuestros alumnos o pacientes en realidad nunca sucedió, nunca fue su intención, y sin embargo nosotros creemos ver que si los dejamos solos, puede ser que ella se embarace? Tal vez no sea no solamente la posibilidad, sino el deseo de esas personas. Tener un encuentro erótico, coital y genital que indefectiblemente, porque no hemos dado la información necesaria, termine en un embarazo no deseado. Pero sin embargo, desde nuestras miradas, desde lo que creemos ver, aún no estando, porque ¿cómo definimos el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Cómo le explico a una persona con discapacidad intelectual, y eso lo veremos en posteriores clases, que opera, decimos quienes trabajamos en discapacidad intelectual, que opera en concreto, a la que le enseño a contar con objetos concretos, pero sin embargo, 1, 2, sería lo mismo que decir vulva, vagina, pene,
cabeza, tronco, extremidades. Le enseño a contar en concreto, por ejemplo, con materiales concretos, con las chapitas, con las lentejas. Sin embargo, le enseño todos los conceptos que tienen que ver con sexualidad de manera absolutamente abstracta. Le enseño que las relaciones coitales son tal y cual cosa. El sexo coital o genital es un concepto absolutamente abstracto, que cómo se enseña a personas con discapacidad que no pueden abstraer. ¿Qué tengo que enseñarle? Tengo que mostrarle, por ejemplo, películas porno, y bueno, eso es lo que se hace en más de una institución de adultos institucionalizados. Se los calma con películas porno, y de ese porno, bueno, en lo personal opino que hay un porno interesante, ¿no? Que es parte de un arte, pero aquí se les ofrece mirar lo que nunca se les va a dar, lo que nunca va a ser dado, que es otra cosa. Se los pretende calmar, y esto son situaciones reales y que hemos denunciado. Se los pretende calmar, que se duerman mirando porno. ¿Quién de nosotros podría dormirse tranquilo, no? Mirando una película?